Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a averiguar en qué países se vive mejor y vamos a comparar tres países, México, Ecuador y Bélgica. Las chicas rusas, mis amigas, van a compartir con ustedes sus experiencias de la vida en diferentes países del mundo. Por favor, ven este video hasta el final para que sepan dónde se vive mejor con $1000 mensuales. ¿Están listos? Vamos a empezar. Hola amigos, me llamo Anastasia y vivo en México. Pues, ¿cuánto te cuesta un departamento en la Ciudad de México? En un barrio promedio, donde es bastante seguro para los extranjeros, podríamos pagar como $500-700 al mes por un departamento de una habitación. ¿Y cuánto pagas por las comodidades como electricidad, agua, gas, internet, televisión? Por ejemplo, la luz nos costaría como $10 al bimestre, o sea, 2 meses. El gas nos costaría $20 al mes y el agua nos cuesta $20 también al bimestre. Pues, ¿y cuál es tu gasto mensual por la comida y las cosas más necesarias en México? $500 para comer bien, para comprar algo de ropa, el transporte y pues todo lo que sea necesario. ¿Cuánto es un cheque promedio en un restaurante bueno en México? $15-20. El té costaría de 400 gramos como $20. Una sopa como $5-7. Vasito, una copa de vino tinto nos cuesta como 100 pesos, que serían $5. La propina en general no es obligatoria, pero todo el mundo deja propina y sería de 10 a 20%. Normalmente si el servicio es normal dejas el 10%, si te gustó el servicio dejas el 15% y el 20% es para un servicio excelente. ¿Y cuánto cuesta el transporte público en México? El transporte aquí realmente cuesta muy poco. Un autobús o un metro, el pasaje sencillo costaría 5 pesos, que serían 25 céntimos. A ver, ¿y cuánto cuesta ir en taxi en México? Si son 10 minutos de trayecto, nos costaría $3. ¿Y cuánto cuesta ir al cine en México? Nos cuesta como $4. ¿Y cómo pasan el tiempo los locales? ¿Qué le gusta hacer a la gente de México? La gente normalmente en su tiempo libre aquí va a los parques, a las plazas, a las fiestas, a tomar algo con sus amigos, a bailar. Aquí se baila mucho salsa, cumbia y cosas así. Y pues creo que es eso. Y para mí lo que más me gusta en México es la comida. Aquí hay una variedad de platos increíble, fruta, verdura, todo fresco, entonces es lo que me encanta. Ponen tianguis, que son como mercaditos en la calle, que ponen un cierto día de la semana. Me encantan estos mercaditos porque ahí encuentras lo que sea de la fruta, de verdura, de cualquier otra cosa que necesites para tu casa, y es muy aceptable regatear y luego haces amigos ahí de los señores que venden tomates o algo así. Entonces eso es como algo muy mexicano para mí. Bueno, muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar la historia de la vida de una chica rusa en México y ahora vamos a ver cómo se vive en Ecuador. Hola a todos, всем привет. Mi nombre es Alfia y soy de Ufa, Rusia, pero viví 6 años en Ecuador, por eso hoy les voy a contar un poco sobre la vida allá en la ciudad Quito, que es la capital de Ecuador. Yo viví allá y trabajé en una universidad dando clases de ruso y alquilaba yo una habitación en un departamento compartido donde habían 5 cuartos y vivía con otros chicos. Nosotros teníamos la cocina y la sala en común, el resto era privado. Un cuarto con un baño privado costaba $250 americanos, que es la moneda oficial de Ecuador, y ese precio incluía internet, incluía también agua y electricidad. Y aparte lo que nosotros pagábamos era gas para el calefón, es para calentar el agua, y también pagábamos agua para tomar, que la comprábamos en unos botellones grandes. ¿Cuánto cuesta vivir en Ecuador por mes? Gastaba más o menos $200-300 en comida, transporte para ir y regresar del trabajo.
y también cositas personales. Y me permitía de vez en cuando ir a los restaurantes, que los restaurantes en Ecuador son muy diferentes y hay de todo y para todo tipo de personas, que empieza desde $1 y puede terminar con 100 y no sé, mucho más creo. Entonces un promedio yo diría $20 más o menos para comer bien. Y también hay ofertas ejecutivas para la gente que trabaja, que puede salir y comprar un almuerzo desde $3 hasta $10-15 en un restaurante muy bueno. A ver, ¿y cuánta propina se dejan los restaurantes de Ecuador? Los precios en los restaurantes en Ecuador normalmente no incluyen propina, y eso ya es el deseo de cada consumidor o de cada cliente que quiere. Si desea puede dejar más, si desea puede dejar nada. A veces escriben que son 30%, por ejemplo, del precio del menú, pero es muy raro de verdad. El transporte en Ecuador cuesta bastante barato. Los autobuses cuestan dentro de la ciudad 25 centavos. Y también hay un sistema de metro que, por ejemplo, puedes entrar en un autobús, pagar 25 centavos, de ahí cambiar de buses dentro de las paradas de metro y no pagar nada. De ahí, si uno desea viajar por el país, también los precios son diferentes dependiendo de la distancia y dependiendo del tiempo que viajas. ¿Y cuánto cuesta el taxi en Ecuador? La tarifa mínima del taxi es $1.40. Por ejemplo, para ir al aeropuerto desde el centro de Quito, desde el centro geográfico de Quito, costará unos $20-25. ¿Y cuánto cuesta ir al cine en Quito? Los precios en los cines aproximadamente son de $6 a $8 por persona. Si uno quiere comer algo son $10-15 más, que de verdad es bastante para una persona normal de Quito, de Ecuador. Y lo interesante es que también en los cines de Ecuador no hay películas dobladas, es decir, por ejemplo, de inglés al español, sino que son películas subtituladas. Es muy probable ir por las noches y ver una película subtitulada, porque por las noches, no sé por qué, muestran películas en inglés. Bien, a ver, ¿cuál es el pasatiempo favorito de los ecuatorianos? A la gente de Quito le gusta salir a pasear a los parques, que hay muy buenos parques en Quito, también salir a pasear con sus amigos a centros comerciales, salir a comer, por ejemplo, dar un paseo con las mascotas que tienen allá. A la gente le encanta tener perros. Y cuando son feriados, salir a viajar a la costa, y la gente de la costa viene al revés a la sierra a pasar sus vacaciones en Quito, en la capital, o en otras ciudades de la sierra. ¿Cómo son los ecuatorianos? ¿Y qué cosas te gustan más de Ecuador? Lo que a mí me gustaba y me gusta hasta ahora de mi vida allá en Quito, en Ecuador, es su gente muy amable, amigable, bondadosa. Me gusta mucho el idioma, que soy fanática del español. También el clima, la comida, muchas frutas que hay. Y también me gustaba viajar por Ecuador porque es un país muy pequeño, pero tiene tantas cosas para ver. Y por eso les recomiendo visitarlo. Es un país bastante tranquilo. Y también espero volver algún día para poder ver a mis amigos. Y les mando un saludo enorme a todos los que me pueden ver. Muchas gracias por invitarme a este proyecto y nos vemos. Ahora vamos a visitar a Angélica, una chica rusa que vive en Bélgica. Всем привет, меня зовут Анжелика, и я живу в Бельгии. ¿Y cuánto cuesta alquilar un apartamento de una habitación en Bélgica? Стоимость месячной аренды за квартиру, за однокомнатную квартиру в 50 квадратных метров обойдется, к примеру, 550 евро. И это без квартплаты, потому что за квартплату включает газ, воду, электричество, пусть будет телевизор и интернет.
около 120 евро. ¿Y cuánto pagas por la comida y las cosas más básicas para sobrevivir en Бельгика por un mes? Какой твой месячный расход на одного человека на еду и на предметы первой необходимости? Обойдется 150 евро. Ну, если экономить. ¿Y cuál es el cheque promedio en un restaurante de Бельгика? Средний чек в ресторане в Бельгии. Ну, за первое блюдо в районе 10 евро, за вкусный стейк, может, это будет 33 евро, за бокал красного вина 4,5 евро и за десерт, ну, в среднем 7 евро. ¿Y cuánto cuesta el transporte público en Бельгика? Можно проехаться на автобусе с пункта А на пункт Б за 2 евро 10 центов. И это в течение часа вы можете использовать любой автобус по фламандской зоне. Если же вы хотите проехаться на такси, ну, это дорогое удовольствие. 2 евро за километр. Дождь пошел. A ver, ¿y cuánto cuesta ir al cine en Бельгика? Какая стоимость билетов в кино в Бельгии? В среднем мы платим 10 евро. Pues, ¿y cómo pasan el tiempo libre la gente de Бельгика? Как проводят свободное время бельгийцы? Время, но это по погоде. Так, сегодня у нас, как сами видите, то тучи, то солнце. Если лето, теплая погода, то многие люди отправляются с семьей, с детьми, с друзьями на моря, снимают отель или же квартиру и проводят очень классное время. Ну, может быть, если судить по себе, люди любят сидеть дома. Ну, или же встречаться с друзьями в любом баре, в приятном ресторане. Вечерами они любят отдыхать. ¿Y qué es lo que te gusta más de Бельгика? Что тебе нравится больше всего в Бельгии? Мне нравятся люди все-таки, я к ним привыкла. Их нужно правильно к себе расположить, и тогда они очень даже приятны в общении. Pues, ¿y qué cosas más te atraen en Бельгика? Что еще тебя привлекает в Бельгии? Уверенность в следующем дне, все-таки в завтрашнем дне, как финансово, так и социально, все-таки здесь есть некая стабильность. Надеюсь, было интересно. Вот, спасибо за внимание. Пока. Pues bien, vamos a resumirlo todo. Pues, ¿cuánto cuesta vivir en México? Vamos a ver. ¿Cuánto cuesta vivir en Ecuador? ¿Y cuánto cuesta vivir en Bélgica? Bien chicos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denme un like y suscríbanse a este canal de YouTube que se llama eRussian porque cada semana subo nuevo contenido. Y activen las notificaciones para ser primeros en ver mis nuevos videos. Y por favor, compartan este video con sus amigos para que sepan las cosas más interesantes de diferentes países del mundo. Muchas gracias, cuídense y hasta la próxima. Adiós.